Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de endeudamiento en nuestra Masterclass, donde nuestro invitado especial es David de BTG Pactual. Y hoy vamos a hablar del balance general, su estructura y cómo analizarlo para seguirnos preparando o preguntándonos si estamos preparados para la deuda. Bueno, David, entonces ahora cuéntanos qué es el balance y su estructura. Bueno, el balance hace parte integral de los estados financieros. El balance lo que nos muestra es las fuentes de recursos y la aplicación de los mismos dentro de la compañía. Y en las fuentes de recursos tenemos dos fuentes principales. La primera es el capital propio, el que ponen los accionistas de la compañía, y lo que se llama los pasivos, que son las fuentes de recursos que vienen de terceros. Esas fuentes de terceros pueden ser las cuentas por pagar a los proveedores, puede ser también las cuentas por pagar que aún tengo con el gobierno vía impuestos, pero también puede ser el endeudamiento, que es el tema del que también ustedes abordarán más adelante. Pero entonces ahí, cuando hablas de proveedores, ¿cómo articulo yo en ese análisis esos proveedores y esos inventarios? Sí, de pronto hablemos, esa pregunta está muy buena y me gustaría que habláramos un poco de algo que uno mira en el balance y es el capital de trabajo. El capital de trabajo, lo habíamos tocado tangencialmente en la primera parte, el capital de trabajo lo que mide es los recursos que tiene mi compañía para operar y se compone de la caja, los inventarios y los proveedores, y ahí lo junto con la pregunta que me hacías. Y básicamente entonces el capital de trabajo nos está mostrando las cuentas por cobrar que tengo, me está mostrando los inventarios que tengo y cómo los estoy financiando vía mis proveedores. Entonces, que es muy importante, y sobre la pregunta que me hacías de los proveedores del inventario, es muy importante monitorear la rotación que tienen estos niveles de proveedores de inventarios, pero también de cuentas por cobrar. Porque al final del día, esas cuentas por cobrar son ventas que yo ya hice, pero recursos que van ingresados a mi compañía y que de alguna forma tengo que financiar. Y lo mismo pasa con los inventarios. Los inventarios son producto que tengo listo en stock para vender, pero que de alguna manera no se traslada a una venta y por ende en una cuenta por cobrar para recibir. ¿Y cómo los estás financiando? Bueno, pero ahí cuando hablabas de las cuentas por cobrar, pues es una manera también de pensar en ir evaluando, cuando estamos hablando de deuda, si esas cuentas por cobrar, que son unas facturas a mis proveedores, cómo las puedo anticipar luego, pero de eso vamos a hablar después. Claro, porque precisamente eso te iba a decir, porque esas cuentas por cobrar, esos inventarios tienen que estar financiados de alguna forma. Entonces, nos faltaba un pedacito del capital de trabajo que son los proveedores. Alguna parte de esas cuentas por cobrar inventario lo financian los proveedores. Lo que no se alcance a financiar con proveedores es lo que tenés que poner como recursos, ya sea vía patrimonio o vía fuentes alternativas de terceros. Y te decía que es importante hacer entonces gestión del seguimiento de esas rotaciones, porque, por ejemplo, las cuentas por cobrar, que es importante hacer seguimiento, que si yo vendo a 30 días, pues sí me estén pagando a 30 días. De nada vale vender y que yo nunca recaude los recursos, ¿verdad? Entonces, hacer seguimiento, si mi política de ventas a 30 días, pues que mis clientes me estén pagando a 30 días. También los inventarios, hacer seguimiento de esa rotación de los inventarios, porque si yo tengo unos inventarios que espero vender en 30 días, pero estoy viendo que esa rotación se está extendiendo, puede ser un resultado de un producto que ya no está siendo apetecido por el mercado o incluso una señal de alerta de un producto que se me va a deteriorar en bodega. Sí, y ahí con lo que dices tú, David, emprendedores, empresarios, ahí hay que estar muy alertas y monitorearlo como dice. Si esos clientes no me están pagando en esos plazos y no tengo esa capacidad o tercerizo para que alguien me haga ese cobro, pero es vital poder tener ese capital a tiempo. Sí, eso es muy importante, hacer ese monitoreamiento y eso que hemos venido hablando de no solamente ver la foto, ver cómo se ha comportado y también contrastarlo contra las metas internas que se tienen. Pero además nos faltaba un pedacito y es hablar de la rotación de los proveedores, porque también es muy importante que esos proveedores se vean como aliados de largo plazo, que no solamente me aseguran el suministro de la materia prima, sino que de alguna manera financian parte de ese capital de trabajo. Y ahí lo importante y la recomendación es tratar de buscar unos plazos que sean adecuados, que sean un gana-gana para las dos partes obviamente, pero que sean adecuados y que no vayan a ser más cortos
del plazo que yo otorgo a mis cuentas por cobrar. Así es. Y hay uno que dices, pero eso es clave hacer como ese match o que me encalcen las cuentas por cobrar con las cuentas por pagar. Y ahí esas figuras que entran a solucionar ese tipo de cosas es el factoring o el confirming, recuerden, porque podemos anticipar según los tiempos que pueda programar con mis facturas. Así es, también ese es un camino. Si digamos, estoy desmachado en ese plazo que me dan mis proveedores, que puede ser muy cortico, y unas cuentas por cobrar que son muy largas, pues hay alternativas como las que mencionas para intentar balancear un poco más ese capital de trabajo dentro de mi operación. Exactamente. Bueno, David, y dentro de ya hablamos de balance, ahora, ¿qué debería, como esos indicadores o cosas más relevantes que tú consideras pertinentes aquí chulear para que todos nuestros emprendedores y empresarios puedan tenerlo en cuenta? Bueno, en el capítulo pasado hablamos de estado de resultados y ahorita que hablamos de balance sería, y como una introducción también a lo que ustedes van a hablar de endeudamiento, ya juntando, digamos, de esas dos partes de los estados financieros, cuando uno mira endeudamiento, ¿qué es importante tener en cuenta? Por ejemplo, la cobertura de los intereses. De acuerdo. Cuando vayamos a mirar una alternativa de endeudamiento, pues que la caja que yo esté generando pues sí me permita pagar esos intereses. Sí, porque no queremos adquirir o pensar en deuda y empezar mal, ¿cierto? Y es empezar a quedar en mora porque ahí el historial crediticio se vuelve relevante para seguir apalancándonos en este mecanismo. Así es. Por ejemplo, ese indicador de cobertura de intereses se mide como mi EBITDA dividido los intereses que tengo que pagar. Y pues como tú lo decías, claramente queremos que ese ratio pues, sea superior a 1. En realidad la recomendación, pues no hay un número estándar, pero la recomendación es que sea superior a 2 o 3 veces para que precisamente esa caja operativa que yo estoy generando sí me permita cubrir los intereses que tengo que pagar en la deuda financiera que estoy obteniendo. Y otro, ahí también para juntarlos, hay uno que es el ratio de endeudamiento o de deuda sobre EBITDA, que también es bien relevante. Ese indicador lo que nos mide es, si yo utilizara el 100% de mi generación de caja operativa, ¿cuántos años me voy a demorar en pagar la deuda? Uy, wow, lo que hablábamos de los costos, porque la deuda a largo plazo siempre será más costosa que la deuda de corto. Sí, pero que es importante considerar en esa deuda de largo y de corto plazo. Aunque la deuda de largo plazo puede ser un poco más costosa, la recomendación es que la deuda que se tome sea acorde a los flujos de caja que genera la compañía. Porque imagínate que tú tomas una deuda muy cortica, pero que sabes que no la vas a alcanzar a pagar. Ahí lo que vas a traer es un riesgo de refinanciación. Y un estrés importante. como empresa. Un estrés y pues también en un momento de estrés de los mercados financieros podría ser que no consigas renovar esa deuda y entres en un incumplimiento. Entonces, a veces incluso es mejor tomar una deuda un poco más larguita, que sea un poco más costosa en tasa, pero que te va a permitir tener la tranquilidad de que los flujos que vas a ir teniendo en el tiempo pues sean acordes a ese plazo que estás tomando y la vas a conseguir pagar sin problemas, sin depender de factores externos como por ejemplo una refinanciación en caso que tu caja no sea suficiente. Ok, bueno, aquí cerrando un poco el tema de balance y aquí que con David estamos hablando de deuda, también en los momentos de la empresa uno piensa, bueno, necesito deuda o equity, ¿cierto? El equity es una parte de inversión, pero que uno dice, ¿es la una o la otra? No necesariamente, o sea, no son excluyentes, se complementan y dependiendo del momento de la empresa, pues uno se iría por un camino. Ejemplo, el equity lo veo yo más, me corrige David, si eres una startup, estás en etapa de crecimiento, tienes un EBITDA negativo y la deuda ya. Evaluando todos los indicadores que menciona David, pues tengo una estructura financiera que me apalanca justamente esa cobertura de intereses y sé hasta dónde puedo llegar para tener un historial crediticio correcto, pero complementame tú, David. No, creo que tocaste un punto fundamental y es ¿cuándo deuda, cuándo equity? En realidad, la deuda se debería tomar cuando tengamos certeza pues, que nuestra operación genera la caja suficiente para pagarla. Entonces, lo que decías es cierto, en las compañías cuando están en etapa inicial de crecimiento, pues son fondeadas vía equity o vía patrimonio de esos accionistas de la compañía y a medida que van creciendo y van mostrando que pueden generar esa caja operativa que está disponible para pagar los intereses y para pagar pues también las amortizaciones de la deuda, ya se empieza a evaluar esa toma de obligaciones financieras con instituciones financieras o terceros que nos puedan financiar la operación. Entonces, pero súper importante es hacer esa evaluación, la que hablábamos también en el capítulo 1 con los estados de resultados, de qué caja está generando mi compañía
y si esa caja es suficiente para pagar los intereses y las amortizaciones y tener ese balance correcto entre deuda y equity o patrimonio, porque también es importante estar seguro que esa deuda se puede pagar. La deuda no necesariamente es mala, la deuda pues te puede apalancar precisamente mucho ese crecimiento cuando no tienes recursos de patrimonio, pero siempre estando seguros que nuestra caja que generamos es suficiente para pagar esa deuda que estamos contrayendo. Sí, en conclusión no son excluyentes y recuérdense que en el equity pues también está la entrada de inversionistas y son otras visiones de nuestra empresa para si queremos llegar a nuevos mercados, queremos crecer, entonces esa mezcla se vuelve demasiado relevante. Bueno, entonces en este capítulo vimos que era el balance, su estructura, cómo eso nos da luces y pautas para irnos preparando para la deuda como empresarios y saber hacer esas combinaciones idóneas y tener esas herramientas para que nuestras empresas estén listas para crecer. Muchas gracias, David, por acompañarnos de verdad en este segundo capítulo de Masterclass de Endeudamiento, donde todas las herramientas y las capsulitas que nos has entregado, creo que a todos como empresarios nos genera demasiado valor y allá estamos analizando si estoy listo, qué me falta para complementar todo lo que necesitamos. No, pues a ustedes muchas gracias por la invitación, Exponencial Confirming, y muy contento de haber podido compartir algo de conocimiento con los empresarios de nuestro país. Bueno, y los invito a nuestro tercer capítulo de la Masterclass, donde les vamos a dar más tips para que sigamos creciendo juntos.